Muy buenos días, soy Nick Sabre, que estamos con My Blue Scale Nick del Hormero, capítulo 11. La voluntad de Nick y la voluntad de Ano. 3 y media semanas después, joder, qué raro. El ambiente del bar café estaba lleno de murmullos y risas, las luces suaves que parpadeaban sobre el escenario creaban una atmósfera casi íntima. A lo lejos de la banda ajustaba sus instrumentos mientras yo intentaba concentrarme en la conversación con los chicos, pero como siempre, Nick estaba pegado a mí, esta vez comportándose como un niño que no había encontrado otro entretenimiento que no fuera mis brazos. "Bup, bup, bup, bup", decía con esa voz juguetona, mientras sus dedos golpeaban mi antebrazo de manera repetida. Cada toque era suave, pero a estas alturas del día mis músculos estaban demasiado doloridos por el entretenimiento como para soportarlo mucho más. "Nick, ya basta", le dije en un tono entre resignado y divertido. "Me duelen los músculos. Llevas haciendo esto todo el día". Nick, fiel a su estilo, negó con la cabeza mientras seguía tocando mi brazo, sin ninguna intención de detenerse. "No, bup, 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 bup", respondió con una sonrisa, completamente inmerso en su pequeño juego. Trent, que había observado la escena con una mezcla de diversión y algo de frustración, finalmente intervino. Nos toca, Nick, deja de jugar y vamos al escenario". Nick soltó un suspiro exagerado, como si le estuvieran pidiendo un sacrificio monumental. Se levantó lentamente del asiento, arrastrando los pies como si el peso del mundo estuviera sobre él. Su cabeza estaba agacha, con los hombros caídos, mientras caminaba hacia el escenario. Fingía estar completamente ofendido, como si acabara de recibir la peor de las noticias. Era obvio que estaba actuando, porque incluso en su aparente tristeza echaba miradas de reojo, esperando una reacción de mi parte. Quería atención. Solté un largo suspiro, sabiendo exactamente cómo hacerlo volver a la acción. "Nick, si la canción sale bien, te dejaré sentarte en mi cara. Puedes hacerlo toda la noche si quieres", le dije, sabiendo que ese era el empujón que necesitaba. El cambio de su postura fue inmediato. Nick, quien un segundo antes estaba arrastrando los pies como un alma en pena, se irguió por completo. Su cola, que había estado caída y floja, se puso rígida, en una postura de entumecimiento. Sí, la cola. Y sin decir una palabra, caminó con una determinación repentina hacia el escenario, como si hubiera recibido una inyección de pura motivación. "Oh, vaya que lo tienes bien tomado, Anon", dijo Nick, que se había sentado a mi lado, observando la escena con una sonrisa burlona en sus labios. Me encogí de hombro fingiendo indiferencia, pero sabiendo que bien era cierto. Había aprendido a leer a Nick. No era solo un dino fuerte, con una fachada de dureza. Había algo más profundo en él, algo que pocos parecían entender o notar. 10 palabras, motivación. Una vez lo conoces y sabes qué botones oprimir, ya. "No, ¿estás seguro que habla de su comportamiento?", respondí con una sonrisa tratando de sonar casual. El G soltó una risa cálida, cargada de nostalgia. "Cómo extraño ser joven", dijo, mirando a Nick mientras subía al escenario con una mezcla de diversión y ternura. "Nick ha cambiado mucho en tan poco tiempo". Esas palabras me sorprendían, aunque sabía que Nick estaba pasando algo por algo complicado. Hasta ese momento no había entendido realmente lo profundo del cambio que había experimentado en los últimos meses. Recordé las palabras de Ed, lo que había dicho sobre eso, supuestamente que yo la había salvado. Las constantes quejas de Nick sobre sus dolores, esa baja energía que lo atacaba sin previo aviso. ¿Cómo era antes?, pregunté casi en un susurro, pero con una firmeza que no podía ocultar. Mi curiosidad había pasado a ser una necesidad. Necesitaba saberlo. Algo dentro de mí me empujaba a entender lo que Nick había atravesado, lo que estaba atravesando ahora. El nudo de mi estómago se apretó al pensar que tal vez había ignorado señales importantes. Lo miré al escenario, mientras se preparaba para tocar con esa sonrisa de confianza que siempre llevaba puesta. Pero ¿qué había detrás de esa sonrisa? El G me miró fijamente y sus ojos brillando con un conocimiento que parecía pesarle. Nick era diferente. Antes siempre fue fuerte, sí, pero también era mucho más, ¿cómo decirlo?, despreocupado. Nunca pensaba demasiado lo que hacía o decía. Era libre, en cierto sentido. Pero algo cambió. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas.
empezó a cansarse más rápido. Esos dolores que tiene ahora, antes no los tenía. Era más enérgico, más lleno de vida, pero de alguna forma cuando tú llegaste empezó a mostrarse más tranquilo, como si de alguna manera tu presencia lo ayudara a calmarse. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo, todo encajaba. Las miradas que me daba, la forma en la que siempre quería estar cerca, esos momentos en los que me tocaba los brazos, como buscaba una conexión física. Había algo más, bueno, pero ¿por qué no se la das de una vez? Haz la conexión definitiva con Nick Yara, no, por favor. Había más en todo eso que lo que imaginaba. No era solo un juego, y ni simple afecto. Había algo más profundo. Algo que Nick no me había dicho aún. Apreté los dientes, tratando de contener mis emociones. Había muchas cosas que no sabía sobre Nick, sobre lo que estaba viviendo, y sin embargo sentía que estaba empezando a comprenderlo mejor poco a poco. Necesito saberlo, LG, le dije en voz tensa, pero decidida. Lo que sea que esté pasando, quiero entenderlo. LG me miró con una mezcla de compasión y respeto, como si supiera que mi determinación no iba a detenerse allí. Sabía que Nick me importaba, más de lo que probablemente había mostrado hasta ahora, y sabía que haría lo que fuera necesario para estar ahí para él, sin importar lo que implicara. Ella suspiró suavemente, como quien se prepara para contar una historia difícil. Bueno, te lo contaré. Anon, pero tienes que estar preparado porque Nick está pasando por muchas cosas, más de lo que crees. Mi corazón latía con fuerza. Y mientras veía a Nick preparando para tocar todo el escenario, supe que lo que fuera que estuviera por venir, lo enfrentaríamos juntos. La atmósfera en el bar se volvió más densa de repente, casi como si las palabras de LG hubieran cambiado el aire a nuestro alrededor. Ella cerró los ojos, inhalando profundamente antes de hablar, y cuando lo hizo con sus palabras cayeron sobre mí como una tormenta pesada, fría y devastadora. ¡Un desastre! Dentro de su matriz tienes que hacerle un desastre, dijo con una voz baja que parecía llena de tristeza contenida. Nick tiene un gran talento para la música. Eso lo sabemos todos, pero durante mucho tiempo estuvo desmotivado, completamente desmotivado. Como si no tuviera nada por lo que seguir adelante. Parecía muerto en vida. Esas palabras golpearon algo dentro de mí. ¿Nick muerto en vida? Era una imagen imposible de imaginar, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que había partes de Nick que yo no conocía aún. Partes que él no me había dejado ver. LG continuó hablando y sus ojos aún cerrados, como si revivieran los momentos más oscuros de la vida de Nick. Tengo entendido que hace poco menos de 2 años, los dolores comenzaron. Hizo una pausa, tragando saliva como si lo que fuera a decir a continuación fuera demasiado doloroso. Y esos dolores empezaron a mermar su cordura poco a poco, Anon. No sé si debo decírtelo, pero creo que mereces saberlo. Los dolores de Nick son constantes. Para él, el simple acto de moverse le causa mucho dolor. Un dolor que nunca se va. Nunca. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas últimas palabras, y sentí como algo helado se instalaba en mi pecho. El peso de lo que acaba de decir me golpeó como un trueno desbocado. Dolor constante, las palabras resonaban en mi mente, rebotando una y otra vez, mientras tratando de comprender cómo alguien como Nick siempre estaba sonriendo y bromeando y comportándose como si nada le afectara. Podía estar sufriendo en silencio todo este tiempo. Me atravesó el corazón con un cuchillo y no había otra forma de describirlo. Era como si cada palabra que salía de los labios de LG desgarrara algo dentro de mí, dejando una sensación de vacío, de impotencia. Ella me miró fijamente y sus ojos reflejaban una profunda empatía. Sabía lo que estaba sintiendo, porque había vivido algo similar. Imagínate, Anon, continuó, sufriendo un dolor insoportable durante casi 2 años, sin posibilidad de que se detenga. Esa es la vida normal de Nick, día tras día. Y a veces no hay esperanza de alivio, ni la promesa de que mañana será mejor. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Yo creía que ya había llegado al límite, solo estaba sufriendo y que le faltaban unos años más por lo que sé. Yo lo entiendo, Anon, porque yo también sufrí de pubertad tardía. Bueno, eso era todo. Pues tampoco era tan complicada. Me congelé a escuchar eso, no tenía de que el G había pasado por lo mismo.
En mi caso, desde los 17 hasta los 20 años, luché contra esa mierda y... créeme, continuó, y su voz más suave pero cargada de dolor. Solo imagínate. Tener una bola de tierra con pinchos en el estómago de repente. Se le daba por rebotar, y eso es lo que se siente. Se estremeció ligeramente al decirlo, como si incluso recordar esos días oscuros le provocara malestar físico. Yo apenas podía procesar lo que me estaba contando. Sin previo aviso, LG puso su mano sobre mi hombro, un gesto de consuelo que sentí más necesario de lo que habría imaginado. Anon, antes de que llegaras, él estaba en el abismo, dijo. Su voz era ahora suave, pero cargado de una verdad innegable. ¿Y tú? Tú lo sacaste de allí. No sé cómo lo hiciste, pero algo cambió en él desde que tú apareciste en su vida. Nick volvió a brillar, volvió a tener esa chispa de vida que había perdido desde hace tanto tiempo. Él volvió a soportar esa lucha horrible que enfrentaba día tras día. Gracias a ti. Cada palabra que decía se hundía más y más en mí, como una verdad que había estado allí todo el tiempo, pero que ahora se revelaba con más claridad. Nick siempre había sido fuerte, pero lo que no había visto antes en ese momento era cuánto había estado luchando, y lo peor, lo había hecho solo durante tanto tiempo. Estoy segura de que todos lo saben, incluso Nick, continuó el G. Ambos están luchando sus propias batallas, pero maldita sea. Ambos están luchando sus propias batallas, pero desde el momento en el que entraron en la vida del otro, los dos comenzaron a luchar juntos. Oh, qué hermoso es el amor gay. Juntos, esas palabras resonó en mi mente y una mezcla de emociones me invadió. Por un lado me sentí agradecido de haber podido ayudarlo, y aunque fuera un poco a salir de ese abismo, pero por otro lado me sentí culpable por no haber visto antes el dolor que escondía detrás de esas sonrisas y bromas. Nick había estado sufriendo todo este tiempo y yo ni siquiera había preguntado ni una vez si estaba bien. Justo en ese momento las luces del bar se apagaron, indicándonos que el espectáculo estaba a punto de comenzar. El G se inclinó hacia mí y su voz apenas un susurro en la oscuridad. Nick, no le digas que te lo dije. Nick, es Nick, me advirtió. Suspiré, sintiendo el peso de todo lo que acaba de aprender, pero sabiendo que no debía presionar. A Nick con esto no estaba listo para hablar de su dolor, no violentamente al menos, y no quería traicionar su confianza. Fingiré que no escuché nada, respondí, con un nudo en la garganta. El G esbozó una pequeña sonrisa, y su sonrisa triste era comprensiva. Sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso si dolía. Vamos a ver estos chicos arrasar entonces, dijo, cambiando el tono, tratando de aligerar el ambiente, aunque ambos sabíamos que las palabras que acabamos de intercambiar no se olvidarán tan fácilmente. Miré hacia el escenario, viendo cómo Nick y el resto de la banda tomaban sus posiciones. Supe que, aunque la música llenaría el bar unos segundos, mi mente seguiría enredada en lo que había descubierto. Desde ese momento nada sería igual, no para Nick, y definitivamente no para mí. Inserte Godfrey Snoot Game OST. Gracias, Lormero. Pero no lo voy a hacer. El silencio de la noche envolvió la habitación mientras permanecía recostado. Oye, eso es mío, ¿qué? El silencio de la noche envolvió la habitación mientras permanecía recostado, abrazando a Nick, que dormía profundamente a mi lado. Sus respiraciones lentas y regulares que apenas se oían creaban una especie de melodía tranquila en el ambiente. Su calor era reconfortante, y por alguna razón en ese momento todo lo demás parecía desvanecerse, dejando solo la sensación de tenerlo cerca. Mientras lo abrazaba, mi mente no dejaba de girar, reviviendo todo lo que había aprendido esa misma noche. Las palabras del G resonaban en mi cabeza con un eco persistente y volviendo una y otra vez. Un dolor constante e insoportable. Eso era lo que Nick llevaba consigo todos los días. Dolor. Nunca me había detenido a pensarlo, pero ahora todo cobraba un nuevo sentido. Su sonrisa, su forma de actuar, incluso las pequeñas cosas que hacía y sus bajones de ánimo repentinos. No pude evitar preguntarme cómo alguien como Nick, que parecía brillar con tanta luz, había soportado tanto, sufriendo sin quebrarse, que no lo había sabido ver. Me dolía admitirlo,
pero hasta esta noche no había comprendido lo que verdaderamente estaba pasando. Y aún así, Nick siempre se las arreglaba para verse tan lleno de vida. Mis pensamientos viajaron hacia los primeros días que pasamos juntos, también cuando me dio un tour por la ciudad. Lo feliz que parecía en ese entonces, como si no llevara el peso de aquel dolor sobre sus hombros, como si fuera un chico normal disfrutando el día con un amigo. Pero ahora, sabiendo lo que sé, pude ver la verdad. Debió dolerle como el infierno. Cada paso, cada sonrisa, cada gesto, todo se había ocurrido mientras Nick llevaba consigo ese tormento físico, sin que yo lo notara. Y de repente una comprensión me golpeó como un relámpago. Todo encajaba. Nick había tenido que caminar por la vida aguantando ese dolor horrible, pero nunca me conoció. Algo cambió. Por primera vez había encontrado a alguien que podía ayudarlo, alguien con quien no tenía que luchar solo. Yo había llegado en el peor momento de su vida, justo cuando estaba al borde del abismo, y aunque no lo supe en ese momento, me convertí en su apoyo. Los dinos, en sus espaldas cubiertas de camas duras y frías, a menudo filosas y llenas de pinchos, no podían ofrecerle el mismo consuelo físico. Pero yo era diferente. Yo era humano. Mi piel suave, sin escamas, sin espinas. Por eso, desde el primer día que nos conocimos, Nick no tuvo problemas en acercarse a mí y usarme como muleta rodeando su brazo con mi cuello, como si fuéramos amigos de toda la vida, en apoyarse en mí de una manera que no podía hacer con nadie más. Desde el principio me necesitaba más de lo que yo lo necesitaba a él, y que me había dado cuenta. Yo estaba allí para él, de la forma en la que nadie más podía estarlo. Y entonces entendí todo. Ese día, ese primer día, cuando Spears me obligó a entrar a su banda, cuando me rodeó con su brazo, cuando se apoyó en mí, él estaba pidiendo ayuda sin siquiera decirlo. Yo no lo sabía, pero fui su muleta desde ese momento. No era solo una broma o un gesto sin sentido. Para él esos pequeños contactos eran una manera de aliviarse, de encontrar un pequeño respiro en medio del dolor. Un apoyo incluso que para él para el simple acto de caminar. De repente me sentí orgulloso, realmente orgulloso. Por primera vez en mi vida me sentí feliz de ser humano, feliz de tener esta piel tan suave, sin escamas y sin espinas, porque gracias a eso pude ayudar a Nick de una forma que nadie más podía. Era una especie de bendición disfrazada, una que nunca había considerado antes. Había sido tan fácil pensar que no tenía nada especial que ofrecerle, que en un mundo de dinos mi humanidad era una desventaja, pero ahora lo veía diferente. Yo había sido lo que Nick necesitaba, no por lo que era, sino por lo que no era. Y eso me llenó de una sensación de propósito. Me recordé a mí mismo que no tenía que ser fuerte con los demás, que no tenía que ser como ellos para marcar una diferencia. Ser yo mismo había sido suficiente para salvar a Nick. Miré mis manos, y esas mismas manos que tantas veces había considerado insignificantes, y una sonrisa suave se dibujó en mi rostro. No eran insignificantes, habían sostenido a Nick cuando él lo necesitaba, cuando nadie más podía hacerlo. Y en ese momento me juré a mí mismo que haría todo lo posible para mantenerlo a salvo, por hacerle la vida más llevadera. Nick se movió ligeramente de mi abrazo, acurrucándose más cerca de mí, su cola envolviéndose alrededor de mí, como si incluso en su sueño buscara consuelo en mí. Una calidez profunda se extendió en mi pecho al sentirlo así, tan vulnerable y confiado, y supe, sin lugar a dudas, que no quería ser solo una fase pasajera de su vida. Me acerqué más a él, dejando que mi cabeza descansara en la almohada mientras mis brazos lo envolvían con más firmeza. Lo haría feliz, me prometí. Sería su apoyo, su refugio, hasta el final de mis días. Porque si Nick había soportado tanto, si había sido capaz de mantenerse de pie a pesar de todo lo que había pasado, entonces yo no tenía excusa para no estar a su lado. Mientras el sueño comenzaba a reclamarme, supe que, aunque la batalla de Nick no estaba ni cerca de haber terminado, ya no tendría que luchar solo, y yo, más que nada, estaba dispuesto a ser su compañero en esta lucha. ¡Qué hermoso!
2 días después, la mañana caía lentamente sobre los terrenos de la escuela, envolviendo el lugar en un manto luminoso. Leo y Reed se encontraron en su lugar habitual. El viento susurraba entre los árboles cercanos, pero el ambiente estaba cargado, tenso, como si algo oscuro estuviera a punto de desatarse. Leo estaba recostado contra la pared, los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada. Entre sus dedos sostenía el churro de marihuana que Reed le había pasado hace unos segundos. Le dio otra calada profunda, dejando que el humo llenara sus pulmones y momentáneamente le apagara el volcán de furia que llevaba por dentro. Pero no era suficiente. Nunca lo era. El odio dentro de él siempre encontraba una manera de resurgir, de recordarle que su deseo de venganza era más fuerte que cualquier droga. Anon y Nick, esos dos nombres lo consumían. Solo pensar en ello lo llenaba de una rabia incontrolable. Anon, ese maldito humano, ese ser insignificante que no merecía estar en este mundo. Y Nick, el traidor, el que había abandonado a los suyos para estar con esa basura humana. Cada vez que los veía juntos, riendo, compartiendo momentos, le hervía la sangre. Los imaginaba y se repetían en su mente, una y otra vez, como una película de pesadilla que no podía detenerse. Apretó los dientes y lanzó una mirada a Reed, que estaba sentado a su lado, casi en las sombras. Como siempre, Reed, el único en quien aún confiaba. Aunque cada día se preguntaba cuánto más aguantaría su amigo. Al final y al cabo, Reed ya no era el mismo, ya no tenía esa chispa de odio que lo había unido a él y a los demás, pero aún seguía allí. Leo, de alguna manera, lo necesitaba, sabía que Reed lo entendía, al menos intentaba entenderlo. Oye, tranquilo, bro, dijo Reed, con un tono cansado, sin moverse mucho, parecía estar allí por inercia, y su voz carecía de convicción. Solo cálmate, si haces algo de lo que te puedas arrepentir... Dijo la frase en el aire, sabiendo que Leo no quería escuchar eso. Leo soltó al aire un largo suspiro. Las manos temblorosas de la mezcla de ira y el efecto de marihuana. Sabía que Reed tenía razón, al menos en parte. No podía actuar sin pensar, pero maldita sea. Lo único que deseaba era encontrar la oportunidad perfecta, cualquier mínima apertura donde pudiera aplazar a Anon y a Nick, como los dos insectos que eran. Era un insulto, una mancha en el orgullo de los tíos, en su propia raza. Lo sé, bro, respondió finalmente Leo, su voz baja pero cargada de desprecio. Es solo que esos degenerados, esos pecadores de mierda, ¿cuánto asco me van a dar? Y ahí están como si nada, mientras yo... Se interrumpió, la rabia les cerraba la garganta. Estaban protegidos, siempre rodeados de amigos que los cuidaban. Curtis, ese maldito idiota, siempre vigilando como si supiera lo que Leo planeaba. Si tan solo es infeliz no estuviera allí, ya habría acabado con esas aberraciones. Leo apretó el puño, sus garras se clavaban en su propia palma, pero el dolor físico no era nada comparado con el odio que lo consumía. Cada día que veía a Anon y a Nick juntos era como si una herida nueva se abría en su interior. Reed, en silencio... ¿Racismo? Sí. Reed en silencio observaba todo. Él también estaba luchando, no con el mismo odio feroz que consumía Leo, pero sí con algo más profundo. Reed no quería estar allí, no quería ser parte de la tragedia que sabía que se avecinaba. Lo sentía en los huesos, había algo oscuro creciendo en Leo, algo que no podría detenerse por mucho más tiempo, y esa era la única razón por la que Reed seguía cerca. Porque si él se iba, si abandonaba a Leo, temía lo que pudiera pasar. Era el único hilo que mantenía a Leo controlado. O al menos eso creía. Con un suspiro resignado, Rick se llevó la mano a la frente. No entendía el odio de Leo, no del todo, pero sabía que no podía deshacerse de él. Su amigo estaba roto, profundamente roto, y cada palabra de odio era un reflejo de su propio dolor, aunque Rick no sabía cómo ayudarlo. Es que un humano mató a mi madre y yo... Bro, ¿tienes celos de que un hombre le dé a otro hombre? Mi pana, esos son celos grandes, Action, tú sí sabes. No entiendo por qué tanto odio, amigo, dijo casi en un murmullo, mientras tomaba el churro de marihuana que Leo le extendía. Le dio una calada suave y luego exhaló, dejando que el humo se perdiera en la oscuridad. ¿Por qué tanta ira? Leo lo miró de reojo, su ceño fruncido. El odio era todo lo que le quedaba. ¿Y cómo podía explicarle eso a Reed? ¿Cómo podría hacerle entender que cada fibra de su ser estaba impregnada de rabia? Sin embargo, intentó explicarlo de nuevo, como tantas veces antes. ¡Esos humanos de mierda! Comenzó, y su voz temblando de furia contenida. ¡Nos quitan el trabajo! ¡Nos quitan el trabajo! ¡Nuestras mujeres! ¿Qué no te lo he contado antes? ¡Mi madre nos abandonó! A mí y a mi padre cuando yo era crío, por un puto simio. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
Lo sabía que iba a salir con esa mamada de mi madre. Un humano me quitó a mi madre. Un maldito humano de mierda que no valía ni una décima parte de lo que valemos nosotros. Hizo una pausa. Su pecho se agitaba de la intensidad de sus emociones. Hizo una pausa. Sus pechos se agitaban con la intensidad de sus emociones. Esos infelices solo causan dolor. Deberían extinguirlos a todos, Reed. Dino Teller tenía razón. La raza humana es un error de la naturaleza que debe ser purgado. La crudeza de sus palabras llenó el aire con un veneno. Aunque Reed no respondía, se veía que no comprendía ese odio. Pero, oh viejo, tienes que decirle, hermano, ¿no estás viendo que eso es un poco ridículo? ¡Cállate! Lo vi en sus ojos, esa mezcla de tristeza y resignación. La crudeza de sus palabras llevan el aire con veneno, y aunque Reed no respondía, sabía que no compartiría ese odio. Lo veía de sus ojos, esa mezcla de tristeza y resignación que siempre estaba allí, cuando Leo hablaba así. Reed lo sabía, pero no podía detenerlo. Leo, con los ojos inyectados en rabia y el corazón consumido por la oscuridad, seguía soñando con el día en el que pudiera deshacerse de Ano. Sabía que era solo cuestión de tiempo, y aunque Reed estuviera allí para mantenerlo en la línea, la venganza seguía latiendo con una fuerza en su interior, esperando que el momento adecuado, el odio, para Leo era la única cosa que lo mantenía en pie, la única cosa que lo hacía seguir adelante. Joder, qué resentido. ¿Qué culpa tenemos de que los dinos prefieran la sangre caliente? ¿Verdad que sí? ¡Mi madre! ¡Un parasaurio! El aire en la parte trasera de la escuela... Espera, no vale. Reed sabía que era inútil. Sabía que el alcalde era igual que él. Por algo los humanos están segregados en el peor lugar de toda la ciudad y tienen pocos empleos. De milagro un humano como Anon pudo ingresar. Reed creía que era por la cuota mínima de que ingresantes. Por algo había un maestro humano y un neandertal como director. Los adultos eran una mierda. Era lo que Reed profesaba. Hombre, Reed basado como siempre. El aire en la parte trasera de la escuela estaba denso, cargado del dolor de las sustancias ilícitas y una sensación palpable de la desesperación. Reed miraba hacia el cielo oscuro, tratando de encontrar algún tipo de consuelo en las estrellas que apenas brillaban. A través de la polución lumínica de la ciudad, había aceptado su destino hacia mucho tiempo. Él, Leo, Trish y Fang eran la escoria de esta ciudad. No había ninguna duda de que su mente de sobrehecho. La peor escoria, abandonada y hundida en un pozo tan profundo que ni siquiera las estrellas podrían alcanzarlos. Reed había dejado de pelear contra esa realidad. En lugar de ello se refugió en las drogas, una sustancia que le aportaba momentáneamente la crudeza de su existencia. Cada vez que se drogaba, sentía que podía escapar, aunque fuera por unos minutos. No había esperanza de que alguien los salvara, nadie vendría a rescatarlos. Reed sabía que resignado a esa verdad, pero había algo que lo seguía atando a la realidad. Algo que lo mantenía allí, entre el caos y la destrucción, su propósito. El propósito de mantener esos tres desechos dinos bajo control, lejos de hacer daño a los demás. Leo con su rabia descontrolada, Trish con su ansia de provocar desastres y Fang, una bomba de tiempo a punto de estallar en cualquier momento. Joder, aquí Reed sí hace algo, no es como un maldito inútil como en el Snoot Game. Que si va a hacer algo es para peor. Reed sabía que si él no estaba allí, las cosas se saldrían de control mucho más rápido de lo que ya lo hacían. Fang le daba especialmente rabia, no solo porque representaba otro tipo de caos, sino porque ella tuvo la elección de salir de ese agujero. Ella podía haber escapado, tenía una familia que la amaba, un hermano que le lo dio todo para salvarle a la oscuridad, lo que ella misma se había sumergido. Pero no lo hizo. Fang había escogido quedarse, revolcándose en su propio odio y su miseria. Reed lo odiaba por eso, odiaba la forma en la que Fang se quedaba en ese pozo de odio, mientras que él sabía que ella tenía una salida. Ella eligió estar aquí. Y eso lo hacía aún más detestable. Pero Leo, Trish y él no tenían esa opción. Ellos estaban condenados desde el principio. No cantes victoria tan pronto, Nex. No. Mierda. Cada día era una lucha para mantener a Leo. Cada día era una lucha para mantener a Leo lejos de cometer un asesinato, evitar que su odio visceral hacia los humanos y hacia Nick lo llevara a cruzar la línea que no tuviera retorno. Era su propósito, evitar que Trish desencadenara el caos, que Fang un día decidiera robarle el revólver a su padre para desatar una tragedia. Todo lo que hacía Reed en su vida era mantener a raya a esos tres desechos, porque aunque no lo admitiera, no podía dejar de preocuparse por ellos, no podía dejarlos destruirse, no mientras él estuviera ahí para detenerlo. Rosa era otro motivo. ¿Qué?
Su secreto, una pequeña chispa de luz en su vida llena de oscuridad. Ella era la única persona que le daba algo de esperanza, su única amiga de verdad, la única que lo hacía sentir que tal vez, solo tal vez, su vida era completamente inútil. Joder, Rosa God carreando. Ella le daba un propósito, aunque su amistad con Rosa era un secreto, incluso para sus propios amigos. Ella lo mantenía en pie, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante, para evitar la catástrofe. Pero aquel día las estrellas se alinearon de la peor manera posible. Reed lo sentiría después. Lo vería todo como una serie de errores que se acumularon hasta llevarlos al desastre. Leo, al ver a Reed, ido de la realidad y por las ansias de sustancias, decidió buscar entre las cosas de este. Encontró algunas pastillas de colores brillantes. Eran restos de drogas que Reed había consumido meses atrás, experimentando con diversas mezclas que alteraban la percepción de quien las consumía. Eran peligrosas, no solo por sus efectos alucinógenos, sino porque nadie sabía realmente qué podían causar. Leo, en su habitual estado de rabia. Leo, en su habitual estado de rabia y desesperación, no lo pensó dos veces, creyendo que le daría un escape temporal de su odio y su dolor. Se llevó las pastillas a la boca y tragó de un solo golpe, usando el café frío de Reed para pasar a... No me digas que Lormer, no me digas que piensas que el cafre es café, pero mal escrito. Reed tardó un segundo en reaccionar, el horror creciendo dentro de él cuando vio que Leo lo que había hecho. Se lanzó a su amigo tratando de detenerlo, pero ya era tarde. Las drogas ya estaban en su sistema. Lo siguiente sucedió demasiado rápido. Leo cayó al suelo, sus cuerpos sacudidos con violentas convulsiones. Se tocaba el pecho, jadeando de dolor, sus ojos desorbitados y enrojecidos. Reed intentó ayudarlo, pero en su intento, Leo, en un espasmo de furia y confusión, le dio un golpe en la cara. El golpe fue brutal, lanzando a Reed contra la pared de ladrillo, no con tanta fuerza que quedó aturdido. Sintió el sabor metálico y la sangre en su boca. ¡No! ¡No me digas! ¡Cueco! Lo siguiente sucedió demasiado rápido. Leo cayó al suelo, su cuerpo sacudió por violentas convulsiones. Se tocaba el pecho, jadeando de dolor, sus ojos desorbitados y enrojecidos. Reed intentó ayudarlo, pero en su intento, Leo, en un espasmo de furia y confusión, le dio un golpe en la cara. El golpe fue brutal, lanzando a Reed contra la pared del ladrillo, con tanta fuerza que quedó aturdido, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. El mundo se oscureció para Reed, y durante unos instantes, la inconsciencia lo envolvió. Cuando despertó, con un dolor pulsante en la cabeza, la visión borrosa. Lo primero que vio fue a Leo de pie, tambaleándose, con la boca llena de espuma, y los ojos completamente enloquecidos. Algo en él había cambiado. Su mirada ya no era la de una persona consciente. Era de puro odio, una furia animal que se apoderaba de él, más allá de cualquier razonamiento. ¡Humano! ¡Traidor!, mascullaba Leo, su voz gutural. Mientras su cuerpo temblaba de rabia y dolor, no quedaba nada de su amigo allí. Solo era un consumido por el odio y las drogas, y entonces corrió. Leo salió disparado, su cuerpo se movió por una ira que ya no tenía control. Corría con una única cosa en mente, encontrar a Anon y a Nick, las dos figuras que habían alimentado su odio durante tanto tiempo. No había más cordura en él, solo necesidad de destrucción que lo impulsó hacia adelante, dejando atrás cualquier rastro de humanidad. Ese mismo día, en los pasillos de la escuela, Aaron y Nick caminaban por los pasillos alegremente, mientras tarareaban una de las canciones de la banda. En todo el día no hubo señales de ningún miembro de Bourbon Drama. Anon suspiró. La anexión de Curtis está bastante fea. Se desgarró la lesión. La lesión de Curtis está bastante fea. Se desgarró el cuádriceps. Eso no es la pierna. Pero quería aumentarle el peso ayer. Espero que Sage le meta su regaña. Sí, su regaña le va a meter. Y que se mejore rápido. Nika sintió algo decidido. Nika sintió algo decaído. No se tocó el estómago. Creo que la comida me cayó pesada hoy. Voy al baño, dame un momento. Nick lo dejó libre solándolo. Y Anon se fue corriendo al baño. Punto de vista de Nick. Ese bobo siempre tan inoportuno, pero eso solo lo hace más adorable. Sonreí mientras guardaba algunas cosas en mi casillero y por suerte la siguiente hora era libre. La maestra Fan se asustó junto al director debido a una emergencia médica. Oh no, joder, pero... Cuando dijeron que se alinearon los astros, yo no esperaba que fuera tantas coincidencias, pero el fanfic no mentía. Pero espero que les haya ido bien. Eso significa que tendré un rato para estar con él, acurrucaditos, disfrutando el uno del otro.
Cómo adoro esos momentos. Aun cuando puedo simplemente estar a su lado, sentir su calor y escuchar su respiración tranquila, es como si el mundo entero se desvaneciera, como si nada más importara. Incluso el dolor era constante malestar que arrastró desde hace un rato, hace tanto, se disipaba cada vez que estoy con él. Es como si Anon fuera mi medicina, mi cura personal. El médico lo mencionó una vez. De hecho, las endorfinas ayudan mucho. Y tiene toda la razón. Cuando estoy con Anon, siento cómo se disparan, llenando mi cuerpo con una calidez que hace olvidar todo lo malo. El malestar, el dolor, las preocupaciones, todo desaparece cuando estoy cerca de él. Anon siempre está salvándome. Y ni siquiera lo sabe. No tiene la idea del poder que tiene sobre mí, de cómo su mera presencia me sana de una manera que ninguna medicina podría. Bueno, apenas habían pasado 5 minutos y ya lo extrañaba. Ridículo, ¿verdad? Pero es cierto. Hay días en los que no puedo dormir pensándolo en sus manos cálidas, en cómo se siente tenerlo cerca, en cómo todo parece encajar perfectamente cuando estamos juntos. Y definitivamente hoy dormiremos juntos. No hay duda de eso, abrazados como siempre me gusta. Pero más que eso, quisiera que fuera permanente. Quisiera que cada noche fuera así, pero que no tuviera que despedirme al final del día, que pudiera quedarme con él para siempre. Supongo que es cuestión de paciencia. Solo unos meses más, me digo a mí misma, unos meses más y será mío, completamente mío. No hay prisa. Anon ya está a mi lado, aunque quizás todavía no se dé cuenta de lo profundo que esto es para mí, pero lo hará, lo sé. Aún tengo que estar calmada conmigo misma. Temo revelar la verdad respecto a mí misma. Espera, ¿a mí misma? Pero a este punto dudo que importe. Pero el miedo sigue allí. ¿Si es una mujer? Me recargo contra mi casillero, dejé escapar otro suspiro y coloqué los audífonos, buscando alguna canción tranquila que me ayudara a pasar el tiempo mientras estaba esperando a mi bobo. Ese era el plan. Solo cerraba los ojos y dejaba que el tiempo volara hasta que pudiera volver a verlo. Hasta que... ¡Oh no! ¡Es una mujer! ¡Buah! Ya se echó a perder. Hasta que pudiera tenerlo de nuevo entre mí. ¡Es mujer! ¡No! Hasta que pudiera tenerlo de nuevo entre mis brazos. Pero antes, de repente, todo cambió. Un dolor punzante me atravesó en el cuello y un fuerte estruendo resonó a mi alrededor. Todo se volvió borroso por un momento. El aire que escapó de mis pulmones. No podía respirar. Sentí la presión de mi cuello volverse insoportable. Y de repente escuché una voz cargada de rabia y odio justo en mi oído. ¡Tú! ¡Maldito traidor de mierda! Gritó Leo, su último caliente y rabioso golpeteando mi piel. Su mano apretaba con fuerza alrededor de mi cuello, casi al punto de romperme. ¿Dónde está ese skinny? Continuó, su voz vibrando con odio. Tu muerte será indolora si me lo dices, sucio traidor de la raza. Miré a mi alrededor con desesperación, buscando algo o alguien que pudiera ayudarme. Todos estaban congelados, aterrorizados, incapaces de moverse. Rosa y Trent estaban entre la multitud. Sabía que querían ayudar, pero nadie se atrevía a moverse. Al primer pendejo que se atreva a hacerse el héroe y asesino a Nick en el acto, rugió Leo, y el pánico en el ambiente se hizo más palpable. Nadie se osaba desafiarlo, pero un segundo aflojó un poco su agarre, dándome un respiro, pero no iba a entregarle a Anon. No había forma. No dejaría que este maldito se acercara a él. Anon era mi razón de ser, y si puedo evitarlo, lo mantendré alejado a toda esta basura. Intenté liberarme, aunque fuera un poco, pero cuando lo hice, Leo me apretó nuevamente, mucho más fuerte esta vez. Porque el que graba no hace nada. Ay, el que graba no participa. No te quiero. ¡Oh! ¿Te quieres pasar de listo, sucio pecador? Dijo con una sonrisa cruel. Bien, si no vas a llamarlo, entonces que tus gritos lo hagan. ¡Vamos, grita su nombre! Me negué. Al decir una sola palabra, no iba a darle lo que quería. Sentí un aliento caliente y asqueroso contra mi piel, pero me obligué a mantenerme la calma. No iba a dejar que me rompiera. No importaba cuánto apretara. No le entregaría. No a Anon. Lo miré directo a los ojos, sin ninguna expresión en mi rostro. Dejé claro que no le daría lo que él quería. Él no iba a ganar esta vez. No mientras pudiera resistirlo. Leo sonrió, una mueca torcida que me hizo estremecer por dentro. Se ve que estaba a punto de preparar algo peor.
Bueno, dijo con tono Helvikuler. Quise hacerlo por las buenas, pero ahora te va a tocar por las malas. De repente, el mundo pareció hacerse más pequeño y silencioso a mi alrededor. Sentí los puños de Leo hundirse con fuerza en mi estómago, uno tras otro, con una brutalidad que parecía vibrar en mi cuerpo. No hubo piedad en esos golpes, ni una sola pausa que pudiera recuperar el aliento. El dolor era intenso, una ardor que se extendía en mi abdomen, pero no era peor que los cólicos que he soportado desde hace tanto tiempo. Eso era lo que más me mantenía firme. Había vivido un dolor constante y desgarrador por tanto tiempo, y aunque los puñetazos dolían como el infierno, podía soportarlo. Mantenerme en silencio era mi única opción. Mi mirada permanecía indiferente, fija en él, desafiándolo sin necesidad de decir nada. No iba a darle el placer de verme suplicar romperme, no iba a permitir que ganara tan fácilmente. ¿Cólicos? ¡Es mujer! Leo apretó los dientes, su rostro una mezcla de frustración y rabia al verme que no me quebraba. Al ver que seguía aguantando, no le daría la satisfacción. No sentí su odio en cada palabra que lanzaba después, como si escupiera veneno. ¡Traidor! ¡Hasta este momento! ¡Maldito hijo de purra! Gracias por hacerme disfrutar esto más de lo que debería. Entonces, sin previo aviso, me separó del casillero y comenzó a estrellarme contra él una y otra vez, una fuerza brutal, como si estuviera decidido a destrozarme con cada fibra de mi cuerpo. El metal resonaba con cada impacto, el dolor se acumulaba, pero no me mantenía firme. Cada golpe me debilitaba más, sentía como mi cuerpo cedía poco a poco. Pero aún no iba a gritar, no podía, no debía gritar. Y entonces, en una de esas embestidas, me golpeó nuevamente en el estómago. Un puñetazo tan fuerte que sentí como algo en mi interior se quebraba. Era como si los huesos de mi abdomen se desmoronaran bajo su fuerza. El dolor era insoportable, mucho peor que antes. Mi amor, no. Sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca, y supe que algo estaba gravemente mal. Mi cuerpo empezaba a fallar, mi visión se oscurecía, y mis pensamientos se volvían confusos, como si estuviera perdiendo el control de mi propia mente. La sangre caía de mi boca, goteando en el suelo, mientras el mundo comenzaba a girar a mi alrededor. Mi conciencia empezó a desvanecerse. El dolor era tan intenso que apenas podía permanecer con claridad. Solo un pensamiento permanecía en mi mente. No grites, no grites, no grites por Anon. Si lo hacía, él vendría, y yo lo mataría. No podía permitir que eso pasara. Miré a mi alrededor, esperando quizás algún milagro, pero nadie se movía. Todos estaban paralizados por el miedo. Rosa y Tren, en algún lugar de la multitud, observan impotentes, sus rostros llenos de horror, pero sin atreverse a intervenir. Ellos sabían que si lo intentaban, Leo me rompería el cuello en el acto y acabaría conmigo sin piedad. Y además, el director estaba fuera. Una emergencia familiar lo había sacado del instituto. No había autoridad que pudiera detener esto. Curtis no estaba, su lesión lo había dejado fuera del juego hoy. Todas esas estrellas se habían alineado para que Leo triunfara. Todo estaba a su favor. No había que escapatoria. ¡Grita su nombre!, exigió Leo, su voz enloquecida, cada vez más cerca de perder completamente la cabeza. Este golpe será el último, infeliz. Lo vi levantar el puño una vez más. Todo sucedió en cámara lenta. El mundo pareció detenerse mientras el puño de Leo se acercaba a mi cara. Sentí como el tiempo se congelaba, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. El próximo golpe me dejaría inconsciente, quizás para siempre. Y no lo grité, no llamé a Anon, porque no permitía que él fuera la siguiente víctima. Pero justo antes de recibir el golpe... Punto de vista de Anon. ¡Ay, Dios! ¿Cómo necesitaba eso? Salí del baño silbando, aún con la melodía en la canción que habíamos escuchado juntos. Nick y yo... El día había sido maravilloso. Uno de esos días en los que te sientes como si el mundo estuviera bien. Hijo de puta. Y todo lo que quería hacer era seguir acurrucado con mi lindo azulito. Azulito. ¡Qué gay! Sin preocupaciones, solo disfrutando de su compañía. Me acerqué al espejo después de lavarme la cara, buscando refrescarme un poco. ¿A dónde tan peinado, galanazo?, me dije a mí mismo, bromeando con voz baja, sintiendo ese ligero cosquilleo de felicidad corriendo en mi cuerpo. Pero en cuanto salí del baño, mis pensamientos volvieron a Nick. A este punto, no era como si pudiera estar tranquilo sin sentir sus garritas alrededor de mí y su brazo.
¿Qué clase de magia tenía para que se sintiera tan en paz estando con él? Y ahora que ya no lo tenía al alcance, casi podía notar el vacío que dejaba su ausencia. Así que me dirigí a reunirme con él, ansioso por volver a sentir esa seguridad que solo él me daba. Entonces escuché un sonido sordo, algo impactando contra un casillero, una y otra vez. El eco de los golpes resonó en los pasillos con una advertencia, una amenaza que no reconocí hasta que lo vi. Mi cuerpo se congeló al instante. A lo lejos distinguí la figura de Leo. Estaba riendo, no con una sonrisa normal. No, era una sonrisa salvaje, desquiciada, y lo que estaba haciendo, estaba estrellando a Nick contra los casilleros. Su cabeza chocaba una y otra vez, sin piedad, mientras al mismo tiempo lo golpeaba con una furia incontrolable en el estómago. Cada golpe resonaba en mi cabeza, como si fueran mis propios huesos los que se rompieran. Todo se detuvo por completo en un instante. Dejé de pensar, todo lo demás se desvaneció en las palabras, los sonidos, las sensaciones. No había nada más en el mundo, solo Nick, solo Leo. Solo el horror que sentí al ver cómo el amor de mi vida estaba siendo destrozado frente a mí. Mi mirada se puso roja. Literalmente sentí la sangre bombeando en mis venas, el calor acumulándose en mi pecho y explotando en mi mente, como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí. Los humanos, a diferencia de los dinos, somos criaturas sociales. No importa cuánto nos enseñen a ser fríos o egoístas, nuestra naturaleza siempre se define por algo más profundo: la cooperación, el amor y la protección. Había habido historias a lo largo de la... Se habían contado historias a lo largo de la historia humana sobre madres levantando autos para levantar a sus hijos, sobre personas haciendo cosas imposibles por aquellos a quienes aman. Y en ese momento yo entendí exactamente de qué se trataba todo esto. Un sentimiento primal se apoderó de mí, mucho más allá de la lógica o la razón. No había tiempo para pensar, no había lugar para las dudas, solo los pensamientos cruzaron en mi mente, como un rayo que no podía detenerse: salvar a Nick y acabar a Leo. Todo lo demás, incluso el respirar, pasó al segundo plano. Mis músculos se tensaron, cada fibra de mi ser se preparó para la lucha. No sé cómo lo hice, no sé de dónde salió esa fuerza. Corrí como si mi vida dependiera de ello, pero no era mi vida la que estaba en juego, era la suya. Las venas y mis músculos se hincharon, como si estuviera a punto de explotar. Mi visión completamente enfocada en un solo objetivo, y nada más importaba. Antes de darme cuenta estaba enfrente a Leo, y sin dudarlo ni por un segundo le lanzó un puñetazo más fuerte de lo que jamás había dado en toda mi vida. Todo el peso de mi furia, de mi amor, de mi desesperación, se concentró en ese puño. En cuanto impactó contra su rostro, el sonido que generó fue tan fuerte que sentí cómo resonaba en el aire, como si hubiéramos roto la barrera del sonido. Leo soltó a Nick en el acto, sorprendido por el golpe. Retrocedió unos pasos, tambaleándose, mientras Rosa y Tren corrían desde el grupo de estudiantes para socorrer a Nick. Vi cómo lo sujetaban antes de que cayera al suelo, cómo lo apartaban de la escena. Ahora que ya no había un rehén, pero apenas tuve tiempo de sentir alivio, porque Leo no cayó. El golpe había sido devastador, lo vi en su cara. Su ojo estaba completamente destrozado, hinchado y cubierto de sangre. Pero no fue suficiente. No había sido suficiente para derribarlo. Podía ver el dolor en su rostro, pero todavía había algo más: ira, adrenalina, las drogas corriendo en su sistema, manteniéndolo de pie, alimentando su locura, y las escamas que cubrían su cuerpo, aunque dañadas, le daban una resistencia que no había previsto. Leo seguía de pie, y ahora me miraba directamente a los ojos, con una rabia aún mayor. Yo era su nuevo objetivo, y no me importaba, no mientras Nick estuviera a mi lado. Miré a Estela con corazón acelerado y sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Mi respiración era errática, pero no podía perder la concentración, no con Nick colapsando y su vida dependiendo de un hilo. ¡Llévenlo al hospital ahora! ¡No hay tiempo para las dudas!, grité, con toda la fuerza que pude reunir, intentando transmitirle la urgencia de mi situación. Mi voz se quebró al final, pero no podía permitirme mostrar debilidad. Si no actuaban rápido, Nick no lo lograría. Rosa y Tren me miraban con los ojos llenos de dudas, claramente superados por el miedo y la tensión del momento. Pero no había tiempo para titubeos. Leo comenzó a levantarse, su mirada llena de ira y sangre en su rostro hinchado. «Si no lo detengo aquí ahora, volverá por Nick o por nosotros», dije, quitándome la chaqueta verde de un tirón y colocándosela a Nick, cubriéndolo como si pudiera protegerlo de la violencia que aún acechaba a mi alrededor. Mis manos temblaban al hacerlo, pero intenté disimular mi miedo. «¡Corran de una maldita vez!», les ordené.
casi suplicándoles que reaccionaran. No podía permitir perder el tiempo de la vida de Nick dependiendo de que ellos se movieran. Por fin, Tren cargó a Nick sobre sus hombros con un esfuerzo visible. Leo, por supuesto, no los dejaría escapar tan fácilmente. Vi cómo se avanzaba hacia ellos con una velocidad que una bestia salvaje, sus ojos inyectados en odio, pero yo ya estaba en movimiento. Con toda la fuerza que aún me quedaba, lancé un golpe certero en la parte baja de su torso, justo en el momento preciso. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Leo retrocediera, soltando un gruñido de dolor que resonó en todo el pasillo. Sentí una mínima de satisfacción al verlo tambalearse, pero no era suficiente. Sabía que no lo había derrotado. Leo chasqueó la lengua con desprecio, limpiándose la sangre que le corría por la boca con el dorso de su mano. «Ese traidor no me importa», escupió, sus ojos clavados en los míos, llenos de desprecio. Su respiración se había vuelto pesada, pero no lo detenía. Extendió los brazos en su gesto amenazante, como si quisiera parecer aún más intimidante. «La cabeza que me importa es la tuya y será mía». Nos quedamos mirándonos, ambos midiendo al otro en silencio, mientras el aire de nuestro alrededor se cargaba de la tensión. Sentía el sudor corriendo en mi espalda, mi corazón golpeando fuerte en mi pecho. Se ve que todos los demás, los estudiantes, estaban expectantes, observando con ojos horrorizados, esperando a ver qué ocurriría. Humanos contra dinos, la historia de nunca acabar. Pero esto no era solo una pelea más, era un enfrentamiento que decidiría más que un simple ganador. Era una pelea a muerte. De repente, como si hubiéramos recibido la señal invisible, ambos corrimos, lanzándonos contra el otro con todo lo que teníamos. Los golpes comenzaron a caer por ambos lados, rápidos pero brutales. Los puños de Leo caían como martillos poderosos, como si intentaban aplastarme de una sola vez. Ya no podía dejar que me golpeara de lleno. Sabía que uno solo de sus puñetazos podían dejarme fuera de combate. Esquivaba con todo lo que tenía, manteniendo que mi cuerpo en movimiento, flexionando mis rodillas, girando mi torso para evitar el impacto directo. A pesar de mi esfuerzo, sus golpes me alcanzaban de vez en cuando, y cuando lo hacían era como si un camión me golpeara. Cada vez que uno de esos puñetazos conectaba, sentía como el aire se me escapaba de mis pulmones, pero no me detenía, no podía detenerme. Leo por otro lado no esquivaba nada. No le importaba, recibía todos mis golpes, como si no significara nada para él, como si fuera una pared de piedra, para enfocar toda su energía en los golpes y no gastar en otra cosa. Pero lo que él no entendía era que, aunque no mostrara signos visibles de dolor, el daño se acumulaba. Cada golpe que lograba conectar, cada impacto en su cuerpo, lo estaba agotando, más de lo que él quería admitir. La pelea se convirtió en una prueba de resistencia. Ya no era solo cuestión de quién era el más fuerte. Se trataba de quién podría aguantar más, de quién caería primero. Mis puños seguían cayendo, alimentándose por la rabia, por el dolor que había visto en los ojos de Nick, por cada herida que había sufrido a lo largo de su vida. Mi ira era combustible y mi cuerpo, aunque destrozado, seguía adelante, impulsado por algo más grande que yo mismo. Sentía cada golpe que Leo me daba, pero la adrenalina en mi sistema me amortiguaba el dolor. Era como si mis músculos hubieran alcanzado su límite, pero mi mente se negaba a rendirse. No podía dejar que ganara, no mientras Nick estuviera en peligro. Leo comenzó a desesperarse. Podía ver el miedo en sus ojos, algo que no esperaba en alguien como él. Al principio estaba convencido de que me derrotaría rápidamente, pero ahora, con el paso de los minutos, se daba cuenta de que no era tan fácil. Su fuerza estaba empezando a fallar, sus golpes ya no eran tan certeros, sus movimientos eran más torpes. Yo seguía devolviéndole cada golpe con la misma intensidad. Incluso logré acertarle uno justo debajo de su cuello, lo que hizo soltar un grito ahogado mientras el aire escapaba de sus pulmones. Esto no era el enfrentamiento que lo esperaba, y en ese momento yo supe que aún podía ganar. El sonido de los golpes retumbando en mis oídos como si fueran cañonazos, mientras seguía el peso de mis propios puños, cada vez más pesado, más lento. Mi respiración era irregular, jadeando, pero no podía darme el lujo de parar. Mis nudillos estaban ensangrentados, y aunque no sabía si la sangre era mía o la de Leo, ya no importaba. Lo único que quedaba en mi mente era la imagen de Nick, su cuerpo, débil, ensangrentado, destrozado por este monstruo. No iba a dejar que se repitiera. Leo apretó los dientes con desesperación, sus movimientos volviéndose torpes y erráticos mientras intentaba golpearme una y otra vez, sin éxito. Sus puños ya no tenían la misma fuerza, y podía verlo en su mirada, el miedo. Se ve que estaba perdiendo. Nunca había visto esa expresión en su cara antes, ese terror que lo consumía desde adentro, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? ¿Cómo un maldito Skinny puede hacerme frente?, gritó, su voz rota,
cada palabra cargada de incredulidad y rabia. Sus ojos, llenos de odio, se clavaron en los míos, como si intentara detener, como si intentara entender cómo era posible que estuviera a punto de ser derrotado. Se supone que los dinos somos la cima de la cadena alimenticia. Se supone que los dinos somos la cima de la cadena alimenticia. Sus palabras se estrellaron contra mí, pero no me afectaron. No importaba quién se suponía que debía estar en la cima. No importaba que los dinos fueran físicamente superiores, más grandes, más fuertes. Lo que importaba en este momento era que yo no iba a ceder. Nick me necesitaba, y eso era lo único que me importaba. Cada respiración sentía como mi cuerpo pedía rendirse, pero la rabia seguía y sentía mi motor. Pero la rabia seguía siendo mi motor. El miedo de Leo era palpable ahora. Lo podía sentir en sus movimientos desesperados, en cómo intentaba retroceder cada vez que lanzaba un golpe. Se acabó, Leo, murmuré entre dientes, sabiendo que estaba a punto de darle el golpe final. Toda la ira, todo el dolor, toda la desesperación que había sentido por Nick, por todo lo que había pasado, se acumuló en un solo punto. Sentí como la adrenalina me daba una última explosión de energía, y preparé mi brazo para lanzar el golpe más fuerte que mi cuerpo podía dar. Mi puño temblaba con la fuerza que estaba acumulando, las venas en mi brazo hinchadas hasta el punto de estallar. Sentía como la sangre corría por mis nudillos, reventados por pequeñas venas por el esfuerzo, pero eso no me detendría. «¡Vuelve a la primaria, inmundo animal!», le dije. «¡Vuelve a la primaria, inmundo animal!», dije, con una calma fría, mientras observaba el pánico en los ojos de Leo. Se ve que entendía lo que iba a pasar, lo vio venir. Entonces lo hice, lancé un puñetazo con todo lo que me quedaba. Toda la rabia, todo el dolor. Mi puño se estrelló contra su rostro con una fuerza que nunca antes había sentido. El impacto resonó como un trueno, y pude sentir como su pico se rompía bajo su presión, los huesos cediendo al poder de mi golpe. La cara de Leo se hundió completamente, como si mi puño se hubiera incrustado en su cráneo. El sonido de los huesos rompiéndose casi fue inaudible entre el rugido de mi propia furia, pero lo sentí todo. Sentí como Leo perdía el control, como su cuerpo se desplomaba hacia atrás, como un saco de huesos rotos, cayendo al suelo, completamente derrotado. Su respiración se volvió entrecortada, su cuerpo temblaba, y sus ojos comenzaron a cerrarse mientras la inconsciencia lo reclamaba. Yo me quedé de pie, mientras su cuerpo caía. El silencio en el pasillo era sepulcral, como si el mundo entero se hubiera detenido a observar lo que acababa de ocurrir. Leo estaba acabado, su orgullo hecho trizas, su fuerza desmoronada, pero yo no sentía alivio, no podía. El dolor en mi cuerpo era insoportable, pero no me caí. Mi respiración seguía agitada, mis músculos temblaron por el esfuerzo extremo. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando lugar a la realidad. Había vencido a Leo, pero esa victoria no se sentía como tal. Lo único que me mantenía de pie era el peso de la promesa que había hecho, de proteger a Nick. El mundo se sentía lejano en ese momento, como si estuviera observando todo desde afuera, mirada fija en el cuerpo caído de Leo. Porque los humanos somos los que estamos en la cima, murmuré, más para mí que para él, mi voz quebrándose en el cansancio. Igual eso estaba de más, Ana. Las palabras se sintieron vacías al salir de mi boca, pero eran ciertas. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de voluntad, de proteger a los tuyos, de no rendirse, sin importar cuán grande o poderoso fuera tu enemigo. Con esas palabras Leo quedó completamente inconsciente, sus ojos cerrándose para no volver a abrirse en ese momento. La pelea había terminado, pero yo no caí, no podía permitirme caer. Mi cuerpo estaba en piloto automático, sosteniéndome erguido, aunque sentía cada parte de mi cuerpo estaba a punto de derrumbarse. El pasillo seguía en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí. Podían sentir las miradas de los estudiantes, de los testigos que habían observado la pelea, atónitos por lo que acaba de ocurrir. Pero no me importaba. Lo único en lo que podía pensar era en Nick. Lo único que me importaba era que estuviera bien, que se salvara, que sobreviviera a esto. Y así, ese día, la leyenda de Anon, el humano que se... Ese día, la leyenda de Anon, el humano que se enfrentó a un dino para proteger a los suyos, nació y se escuchó hasta el final de los días de la institución. Pero para mí, esa leyenda no significaba nada. Lo único que me importaba era que había hecho lo necesario para proteger a Nick, para proteger a mi mejor amigo. No había gloria en esta victoria, solo la certeza que había hecho lo correcto. Lo miré una última vez y entonces finalmente dejé que el agotamiento me consumiera. Y bueno, chicos, esto ha sido el final del capítulo 11 de My Blue Scale Nick. Joder, maldición, Juan te sé en 7 palabras. Coméntenme, chicos, qué les pareció el capítulo Coméntenme, chicos, qué les pareció este capítulo. Y no olviden dejar su like y suscribirse para seguir de este tipo de contenido. Yo soy Nick Cypher, les deseo
un buen día.